El Ministerio Público solicita antejuicio contra diputados, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Todo en medio del retraso en la elección de magistrados. ¿Qué significa la solicitud de antejuicio? ¿Cómo se resolverá el problema? ¿Qué pasará ahora? Examinamos posibles respuestas. Terminaron los primeros 15 días desde la implementación del semáforo de la nueva normalidad. ¿Cómo ha funcionado? ¿Habrá cambios el domingo? El análisis en instantes. Transportistas de todo el país insisten en aumentar el pasaje para cumplir con los protocolos sanitarios. Le tocará al usuario absorber el costo. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, realizó una visita al proyecto La Reinita, que lleva energía eléctrica a 12,000 habitantes de Petén. El caso Cieca-Visa continúa. Se espera que este mes o en septiembre inicie el debate oral y público contra los últimos señalados. Viernes 7 de agosto le damos la más cordial bienvenida. Esperemos que se encuentre muy bien y listo, por supuesto, para el análisis de esta noche. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Un gusto saludarte a ti, un gusto saludarlo a ustedes también allá en casa. Bueno, casos de análisis bastante complicados, bastante difíciles que tenemos el día de hoy. Y el primero es un entuerto jurídico-político entre tres instituciones, dos organismos de Estado y una institución independiente. A ver qué hacemos. Vamos a ver entonces, usted pensó que ya se había terminado en la situación con la Corte de Constitucionalidad, el tema del Congreso. Bueno, a esto continúa porque el Ministerio Público presentó este viernes solicitudes de antejuicio en contra de 92 diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la República, contra 13 magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones y 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así lo informó por medio de un comunicado en el cual hace ver que las acciones obedecen al incumplimiento de la resolución emitida el pasado 29 de junio por la CC, en la cual ordena al Legislativo elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones sin tomar en cuenta a los candidatos con señalamientos. En él se indica también que la autoridad competente, según la ley en materia de antejuicios, deberá conocer las solicitudes respectivas y decidir si les da trámite. En este caso, correspondería a la Corte Suprema de Justicia conocer cada caso y resolver si da lugar o no a la formación de la causa contra los denunciados. En el boletín también se destaca que el Ministerio Público es una institución autónoma y sin ningún sesgo que incida en su labor analítica, técnica e investigadora. Así que el Ministerio Público, bueno, prácticamente, ¿qué nos dice Julio? Tienen que resolver eso en definitiva, porque es un tema que ha estado como bolita de ping-pong. Es correcto, Sandy. Tanto que ya nos va a llevar casi un año, ¿no? Y no se ha resuelto el tema de la elección de jueces y magistrados. Esto es increíble y tratemos de entender de qué se trata esta situación, porque al final de cuentas son 111 solicitudes de antejuicio las que el Ministerio Público dio a conocer esta misma noche. Así que tratemos de entenderlo. Se lo vamos a tratar de explicar aquí de la manera más fácil para que sea a usted muy claro también en esto. Sandy, esto en primer lugar es una situación jurídico y política inédita que se está suscitándose en Guatemala en las últimas horas, y esto a raíz de las solicitudes de antejuicio que el Ministerio Público planteó. Las mismas, y aquí voy a tratar de explicar lo que tú ya dijiste, van dirigidas en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la República, que son 7 diputados, quien no acató la orden de remitir un expediente de antejuicio en contra de la Corte de Constitucionalidad a la misma Corte de Constitucionalidad, el autoamparo, para que nos entendamos, ¿verdad? Otra solicitud de antejuicio se giró en contra de 92 diputados, en los cuales están incluidos también los de la Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, porque desobedecieron una resolución de la Corte de Constitucionalidad al no excluir del proceso de selección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y a magistrados de sala a los candidatos no idóneos.
y en contra también de 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que aduce que la conformación de ese pleno en específico, donde se tramitó el proceso de antejuicio en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no llenaba los requisitos de ley. No es todo, después viene la parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero tratemos de entender esto primero porque es bastante complejo, ¿eh? La verdad que sí, Julio, imagínate. ¿Cuántos antejuicios son los que se van enfrentando o los que se han solicitado? El análisis que deben hacer los magistrados. Así es. Pero aparte también lo complicado porque obviamente hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso los suplentes, que también están involucrados dentro de las solicitudes. Hombre, es que fíjate, Sandy, aquí uno empieza a pensar y dice, ¿quién va a resolver estas solicitudes de antejuicio? Bueno, entonces dice el MP que sea la autoridad competente, no lo que determine la ley. Bueno, pues vámonos a la ley, ¿no? Tanto a la constitucional como a la ley en materia de antejuicio. Los antejuicios que se interponen, por ejemplo, en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los debe conocer el Congreso de la República. Por eso es un sistema de pesos y contrapesos. Los antejuicios que se interpongan en contra de diputados los conoce primero la Corte Suprema de Justicia, es decir, ahí está ese cruce que hay. Y los antejuicios que se interpongan ante magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la parte jurídica primero lo conoce la Corte Suprema de Justicia y en la parte política después el Congreso de la República. A todas luces, por donde lo veamos, esto está más enmarañado que una telaraña bien tejida, Sandy. Increíble, ¿eh? Efectivamente, Julio. Entonces, si lo que se busca es darle solución a este tema, parece que no la habrá. No, aquí parece que esto va a terminar... Mira, esto va a terminar resolviéndose de otra manera. ¿Sabes cómo? Porque en el mismo comunicado del MP se dice, ¿verdad?, que parece una acción fuerte, ¿no? Parece una acción dura. Y de hecho lo es, yo no digo que no, pero recomienda también el Ministerio Público, en todo caso, que no solo resuelvan las autoridades competentes de conformidad a la Constitución, sino que de otra forma que también que se puedan interponer los recursos legales pertinentes. Aquí lo que va a haber es una lluvia de recursos de amparo. Y entonces, ¿te imaginas tú esta situación? Al final de cuentas, lo importante es de que entre estos recursos, los otros, los antejuicios de aquí, de por allá y de todos lados, lo que no tenemos nombrados son magistrados de sala ni de corte, y ahora menos, evidentemente. Julio, ¿cuándo es que se debía tomar posesión de los nuevos magistrados? Para que vayamos haciendo un recuento. Sandy, esa pregunta ya da un poquito de vergüenza ajena, de pena ajena responderla. El 13 de octubre del año 2019 debieron haber tomado posesión magistrados de sala, magistrados de Corte Suprema de Justicia, conformar un nuevo pleno y hacer los nombramientos por 5 años también para los jueces que funcionan a nivel de la República. Pero ya estamos en el mes de agosto, estamos a 2 meses prácticamente de que cumplamos un año de que eso no ha pasado, un año de que eso no se ha cumplido, un año de que la Constitución, aquí lo que menos parece que se quiere respetar es el argumento constitucional, es lo que está dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando miramos el fondo de estos antejuicios, hombre, es que cada uno de ellos parece tener cierto grado de razón, ¿verdad? En el tema de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por el famoso autoamparo. Es que a quién se le ocurre primero que seas juez y parte, eso solo en Guatemala va a pasar. En el tema de los diputados de la Comisión Permanente, por no acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad, aunque la misma Constitución te dice que no estás obligado a acatar resoluciones que son, ¿cómo se llaman? Ilegales, abiertamente, ilegales, ¿verdad? En el tema de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conocieron el antejuicio y le dieron trámite para mandarlo al Congreso en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el argumento es de que se conformó de manera espuria. ¿Por qué, vas a preguntar? Bueno, porque se dice que los magistrados titulares, los 13 cuando se inhiben, y en este caso esto es lo que pasó, no conocieron, pues deben de ser sustituidos por los magistrados de sala suplentes, empezando en el orden de los magistrados de sala de Guatemala. ¿Pero es ilegal o no es ilegal? Porque eso es algo que se pone en duda. Eso es legal. Lo que se pone en duda en este caso, fíjate, Sandy, es lo siguiente: hay 2 magistrados de sala que integraron ese pleno que no pertenecen a la jurisdicción de la ciudad capital, sino que son de departamentos. No es que no se pueda hacer.
Lo que se tiene ahora que establecer y averiguar es si el resto de magistrados de sala que integran este departamento de Guatemala, pues sí se excusaron efectivamente, porque parece ser que en el acta no aparece esa excusa específica, esa justificación. Para poder hacer el cambio. Ay, Julio, cada vez terrible, ¿eh? Se complica más. Sí, Sandy. Y pareciera que no hay una salida, o la hay. Julio, ¿cuál sería la salida legal y conveniente, por supuesto, ante esta situación? Porque urge que ya se pueda solventar, que ya tengamos a los nuevos magistrados, Julio, porque esto cada vez se va entrampando más. Es más difícil. Yo creo que el Ministerio Público trató de poner orden un poquito en este desorden, digámoslo de una forma, ¿no? Utilizando pues esa situación de que, bueno, aquí todos parejos, señores, vamos a investigarlos a través de solicitar el levantamiento del derecho ante juicio de todos ustedes. La solución, al final de cuentas, primero es solucionar estos antejuicios 111, que son ahora los que hay que tramitar, y luego es lo siguiente. Ya es una cuestión ya no de ideologías, no de polarizaciones, no de política, sino de ponerse de acuerdo en una simple situación, cumplir lo que dice la Constitución. Hay que elegir a los magistrados de Suprema y a los magistrados de Sala, sí. No nos gusta el sistema porque no nos parece que sea el mejor, el de las comisiones de postulación, pues también estoy de acuerdo, pero es lo que hay. Y como ese sistema es el que está vigente y ya se agotó el proceso, este proceso debe concluirse, ya pasó por las distintas etapas y ahora debería ser el Congreso quien escoja. ¿Y a quiénes debería escoger? Hay que excluir a estos o excluir a los otros. Hombre, no excluya a ninguno. Usted escoja, seleccione de todos los que estén ahí, pero seleccione a los mejores, si es que se logra encontrar mejores también, ¿verdad? Hablemos de entonces estos antejuicios, Julio, porque están los magistrados de la CC también involucrados dentro de la solicitud que el Ministerio Público hace. Yo quisiera que tú nos pudieras ampliar todos los datos, por favor. Sí, bueno, vamos a poner más datos aquí y esto vamos a la otra parte, ¿no? Los antejuicios planteados, gracias Sandy, contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y es que este antejuicio en contra de 6 magistrados realmente de la Corte de Constitucionalidad es por una situación muy dura, posibles delitos de violación a la Constitución, resolución violatoria a la Constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita, revelación de información confidencial o reservada y prevaricato. Y hombre, y es que aquí hay 4 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad y 2 magistrados suplentes. El Ministerio Público, al final de cuentas, de toda esta acción sin precedentes, repito, pues nunca había pasado en la historia jurídico-política de nuestro país, aclaró en el comunicado de prensa que emitió que dio trámite a la solicitud de antejuicio para que la ley de materia de antejuicio determine si hay lugar o no la formación de causa. Esta situación, sabes, en la práctica lo que va a hacer es poner a prueba el sistema de pesos, el sistema de contrapesos, el Estado de Derecho en Guatemala, o bien simple y sencillamente se va a resolver de la forma en que aquí todo se resuelve, con los benditos y extralimitados amparos que sirven absolutamente para resolver todo y para resolver nada, porque al final de cuentas lo que causa todo esto, que es el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso parece que esperémonos para el 2021, a ver qué tal nos va, ¿verdad? Y complicado aún, te diría. Sí. Mira, lo que tú has planteado, el tema de los amparos, seguramente no tarda en interponerse algo. Seguro. Porque al final es hasta una estrategia que se ha utilizado para darle largas también a esta situación, o no sé cómo lo interpretas tú. Es un derecho, no, nadie se aparta de eso, porque la ley de amparo necesita una revisión, porque dice que todo tiempo, todo lugar, toda materia es susceptible de amparo, ¿verdad? Y yo creo que ya se está haciendo un abuso también de los mismos, pero al final de cuentas el Ministerio Público pues dio muestras aquí de una acción, es una acción contundente, una acción que no sé cómo se va a resolver, pero que en la parte ideal, y con esto concluyo mi análisis, Sandy, debería de resolverse tramitando los antejuicios como lo demanda y como lo dicta la Constitución, como lo demanda y lo dicta lo que es la ley de amparo. ¿Por qué? Porque ese es el Estado de Derecho, porque ese es el sistema de justicia, porque eso es lo que hay que hacer. No dice que todo se resuelve mediante amparos, pero no sé, yo pongo en duda que esto vaya a suceder. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Sigue el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. No se ve una luz al final del camino.
Ninguna. Parece que esto va para largo, así que vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con un tema, Julio, sobre el tema del COVID-19 y las nuevas disposiciones también. ¿Qué va a pasar el domingo? Todos estamos con la expectativa, creo yo. Hombre, es que si me preguntas qué va a pasar con los amparos, no sé. Y si me preguntas qué va a pasar el domingo, tampoco lo sé. Así que vamos a la pausa, eso es lo que te propongo. Así es, regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. Señoras y señores, no cambien porque nosotros somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía. Ahora hablemos acerca de las disposiciones presidenciales. Preste mucha atención a la siguiente nota porque estas han sido modificadas. Este viernes fueron publicadas en el Diario Oficial nuevas disposiciones de gobierno en relación al COVID-19, en las que se establecen los horarios laborales para el sector público y privado que entrarán en vigencia a partir del 8 de agosto, los cuales quedan de la siguiente manera. Dentro de las nuevas disposiciones se establece que el personal del organismo ejecutivo y sus dependencias laborarán de las 7 a las 15 horas. Las personas individuales y jurídicas del sector privado de las 9 a las 17 horas. Aplica a comercios que brindan servicios relacionados con alimentos, los cuales podrán funcionar en los horarios determinados por el sistema y el tablero de alerta sanitaria. El servicio a domicilio podrá funcionar a cualquier hora del día. Bueno, definitivamente lo que decíamos con Sandy Monroy antes de irnos a la pausa, incierto. Pero lo que sí estoy seguro es que tanto ustedes como nosotros este domingo vamos a estar atentos a esa cadena presidencial. Veamos unos datos, por favor, porque estos son importantes para darle contexto a nuestro tema. Y es que, Sandy, para este domingo 9 de agosto, el pueblo de Guatemala esperará otra conferencia de prensa del Gobierno de la República para determinar las medidas que estarán vigentes las siguientes 2 semanas. Previsible es que no vaya a haber muchos cambios fuera de los que tú mencionaste en la nota y que la situación por el momento continúe muy similar a la que hemos vivido durante estas últimas 2 semanas. También habrá que esperar 1 o 2 semanas más para poder determinar el verdadero impacto en el número de contagios por coronavirus al haber aperturado el país y, más que haberlo aperturado, el verdadero comportamiento del guatemalteco en el respeto a las restricciones, a las normas y a las recomendaciones de seguridad, ¿no? Porque vimos la gente en la playa, vimos la gente sin el distanciamiento social, vimos a las personas haciendo fiestas, vimos a las personas sin la mascarilla y esto definitivamente en medio de una pandemia cobrará su precio. Definitivamente, Julio. Por eso es importante también esa evaluación que ellos realicen, sí, porque ya el presidente incluso lo dijo, vamos a iniciar con ese sistema, pero que se iba a evaluar para ver si continuaba el mismo color, para ver si cambiaba incluso por municipio o incluso la posibilidad entonces de continuar a las restricciones. Ya lo mencionaban otros funcionarios también, que el repunte de casos podría llevar precisamente a retroceder, como lo ha hecho otros países. La ministra de Salud lo dijo, ¿no? Y lo advirtió ya varias veces. Mira, te cuento algo, cuando estudias el tema de seguridad, que obviamente es uno de los que a mí me apasiona, te enseñan para hacer los análisis que tienes que hacer 3 escenarios. Y digamos, improvisémoslo en este momento. ¿Cuáles son los 3 escenarios que pueden pasar el domingo? Número 1, que la situación sea como la actual, es decir, que las restricciones queden como están en este momento, lo cual también habrá que ver si las restricciones están en papel o están para que se cumplan, porque también es que muchas no se están cumpliendo, ¿no? Esa es la cuestión. El escenario mejor sería que obviamente hubiese menos infectados o hubiese, digamos, un descenso en el número de infectados y pudiese poco a poco haber también un poco más de libertad para continuar con las actividades cotidianas en esta denominada nueva normalidad. Y el peor de los escenarios, que sería el tercero, es que pasare lo que puede también llegar a ser muy previsible, es decir, más contagios, más muertes, más restricciones y otra vez volver a cerrar ciertas libertades y ciertas actividades laborales y económicas de Guatemala. Y es complicado, Julio, porque sabemos que este era el principal reto, ¿no? Así es.
iniciar poco a poco con la apertura de ciertos sectores comerciales, que obviamente también para el empresario, para el trabajador, también era una esperanza, Julio, porque correcto, para nadie es un secreto que muchos estuvieron cerrados, que muchos estaban pasando situaciones complicadas, incluso algunas empresas tuvieron que cerrar, la actividad económica se complicó y esto era una esperanza también, pero va a depender de mucho, porque imagínate, he visto cómo diversos comercios han extremado las medidas, pero vamos con lo mismo. Sí. Las personas también tienen que ser responsables, porque si no hacen caso, si no acatan entonces lo que se indica, ya vamos efectivamente con esa responsabilidad individual. La mayoría de comercios ha extremado las medidas. Y hay otros que todavía están débiles también. Exactamente, es obvio porque obviamente les interesa empezar a vender y empezar a tener actividad, pero he visto y he podido detectar también otros que realmente están muy débiles, como tú dices, y pides alcohol y no hay, y pides lavarte las manos y no hay agua, y pides un montón de cosas y no suceden. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿qué pasa? Esta es la nueva normalidad, prefiero la antigua que estaba más normal. Ahora, la situación, Sandy, también pasa por otras situaciones, los cambios, ¿no? Que pues ya nos hemos venido habituando, pero que ahora cada vez parece ser, mejor dicho, que van a ser más reales. Es decir, el uso diferenciado de horarios para el gobierno, el uso diferenciado de horarios para el tema de la iniciativa privada también. Entonces, ¿qué nos queda? Esperar el domingo. Definitivamente. Sin duda esto de los horarios puede también variar y bueno, puede venir a beneficiar también, Julio, porque si bien recordemos algo, desde que se eliminó el tema de la circulación por placas, también el tránsito vehicular ha ido incrementándose de manera considerable. Entonces, vamos a ver que entonces cuál es el resultado de esta nueva propuesta para los horarios, tanto para el sector público como el sector privado, porque el punto aquí es que no se tengan esas acumulaciones vehiculares. Concluyo con esto, porque esto es importante que lo reflexionemos nosotros, que lo reflexione el gobierno, que lo reflexione usted. Estamos, por ejemplo, aquí en el departamento de Guatemala y en nuestra ciudad capital, con el semáforo epidemiológico en color rojo, pero las actividades parece que estuvieran en color amarillo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ojo con eso. Terminamos este tema, digo yo, ¿eh? Por supuesto, Julio, vamos a concluir, pero hay otra cosa que va ligada también, y recordemos que está pendiente que inicia a funcionar también el transporte público en varios lugares. Pero aquí el problema es que hay solicitudes para aumento de tarifa. Esto podría complicar que se inicie con las actividades. Vamos a analizar este tema, regresar, ¿te parece? Te propongo eso, entonces estoy de acuerdo con lo que tú dices. Al regresar lo analizamos. Usted no cambie, solo recuerde una cosa, que nosotros aquí somos a la medida. Continuamos con la información y el análisis. Ahora hablemos del transporte público y precisamente los empresarios del transporte extraurbano de Occidente solicitaron a las autoridades el aumento en la tarifa del pasaje. Además de cumplir con los protocolos sanitarios, representantes de la Asociación de Transportistas del Occidente solicitaron a las autoridades aprobar el incremento del doble del pasaje actual para los diferentes municipios de los departamentos de esta región del país. Es decir, el usuario del municipio de Patzún, Chimaltenango, paga 12 quetzales de pasaje a la capital. Ahora deberá de pagar 24 quetzales. La propuesta, ellos tienen el estudio de poder poner 0.25 por kilómetro, inicialmente que está dentro de la normativa. El múltiplo sería entre 0.25, 0.50 o 0.75. Ya serán las autoridades las que tendrán que hacer el estudio de campo para podernos apoyar con ese 50% de carga que no vamos a llevar. Y si hablamos que cuánto podría costar el pasaje de la capital a San Marcos y Xela, por decirle. Más o menos le estoy hablando de duplicar lo que antes de la pandemia existía, ¿verdad? ¿Cuánto es el pasaje para allá? Promedio, póngale que de San Marcos a Guatemala en su oportunidad se cobraba 45, 50 quetzales, hoy sería el doble, ¿verdad? Estamos hablando de 90 quetzales aproximadamente de San Marcos a la capital. Lo mismo en el tema de rutas que cobraban 5, ahora tendrán que cobrar 10. Esa es la propuesta, que es la recomendación y que se le está haciendo a las autoridades para que hagan su estudio y no poder operar, porque eso es inoperante poder
poder trabajar con el 50% únicamente. Transportistas esperan que en los próximos días las autoridades den una respuesta a su propuesta y puedan iniciar a presentar el servicio de transporte extraurbano del occidente del país. Bueno, no, es casi un hecho que el transporte público extraurbano se va a reactivar. Bueno, al menos eso creemos. Mejor veamos unos datos porque aquí la situación es interesante para el análisis. Entonces, Sandy, a ver, si esto de verdad se hace una realidad y que está próximo a volver a funcionar, hay un daño colateral que evidentemente va a estar allí. Y ese daño colateral es para el usuario y se llama aumento al pasaje. Innegable. El aumento propuesto por los empresarios del transporte se basa en que sus costos de operaciones aumentan por la compra del gel, porque los buses no van a ir en su capacidad total, que eso les afecta, y por las demás medidas de prevención como probablemente sean los termómetros. El simple aumento del precio del pasaje no representa, al final de cuentas, tampoco, Sandy, la solución al problema, pues no sabemos cuánto tiempo van a durar estas medidas de prevención y en cuánto tiempo vamos a lograr salir en definitiva del COVID-19. Además, lo que yo veo como un riesgo aquí, Sandy, es que no existe ninguna garantía de que cuando Guatemala supere definitivamente la pandemia, el valor del pasaje vuelva a los precios anteriores, a los que estaban anteriormente establecidos. Pero aunque esto pasare, te digo de una vez, si me parece algo desproporcionado estar pensando en pagar 90 quetzales o 100 quetzales de pasaje. Eso es una cosa increíble. Por ejemplo, en una ruta tan larga como esta de San Marcos, ¿no? Claro, Julio. Mira, aquí planteamos los diversos escenarios. Uno de ellos es, bueno, no llegar a un acuerdo, como ha pasado en otros lugares. Correcto. Por ejemplo, en Misco dijeron no va a haber aumento. Y que no funciona el transporte público, porque el transportista no va a funcionar de esta manera o no lo va a hacer de acuerdo. Entonces, pero también es un poco egoísta porque dejan de perder totalmente, mientras pueden también laborar y hacer un poco también de dinero para poder recuperarse y que los trabajadores también puedan ganar pues su dinero. Pero también otra situación que puede darse, Julio, es que, bueno, acepten aparentemente el precio tal cual, pero que al final también se dé el hecho de que en un momento lo hagan de forma pues, ilegalmente. Arbitraria. Exactamente, incrementar el precio, porque así pero eso ha ya pasado. pasa. Exacto. Y al final, vamos, el que va a perder siempre es el usuario. Sí, esto que dices, yo quiero apuntalarlo con datos, porque es muy, muy cierto. Veamos, por favor, con el apoyo de nuestra producción, lo siguiente, porque esto es muy importante, Sandy. Es que fuera del tema económico que estás mencionando, para el usuario también debe considerarse la calidad del servicio, es decir, si los autobuses cuentan con las condiciones adecuadas para operar, porque si vas a pagar más, bueno, uno espera extraordinarias condiciones. El parque vehicular de estos buses extraurbanos proviene en gran medida de Estados Unidos, donde anteriormente fueron buses escolares y aquí en Guatemala se repotenciaron y se modificaron las carrocerías, ¿verdad? El debate sobre el tema recae en el hecho de que quién será el responsable de absorber los costos económicos innegables de las medidas de prevención e implementación. Los transportistas, claramente, Sandy, no lo quieren hacer. El Estado no lo está contemplando. Las municipalidades, argumentan no tener los fondos. Solo queda el pasajero para absorberlos. Y aquí la pregunta y el debate entonces debe ir orientado a lo siguiente, lo que tú decías. Bueno, yo como pasajero entonces estoy dispuesto a absorber ese aumento, ese incremento y prefiero tener el servicio, o simple y sencillamente veo cómo es que he salido adelante durante estos 5 meses de la pandemia y tengo algún otro transporte alterno, pues, porque no sé qué es lo que va a pasar. Y el empresario también arriesgándose a perder, de ganar un poquito a ganar nada, ¿no? Fíjate, Julio, que en este sentido he observado cómo hay personas que no tienen un medio de transporte y sí les ha costado pues, llegar a su lugar de trabajo. Y precisamente uno de los puntos es importante conocer el punto del usuario, porque indican, bueno, estoy dispuesto a pagar un poco, pero es que lo que están exigiendo es el doble y ahí yo no estoy de acuerdo. Claro, ese es el punto que también... Es que, sí, seamos lógicos, ¿verdad, Sandy? Exactamente. Uno no niega que el precio se tiene que incrementar, pero eso cae por su propio peso, pero no al doble.
Porque hay solicitudes así, no estamos diciendo que todas, pero varias van encaminadas en ese sentido. Exactamente, y al final de cuentas, aquel que es mi cliente, a quien yo debo de llevar, debo de servir y que obviamente pues me va a pagar, es al que yo termino perjudicando, con el riesgo de que ese cliente entonces diga, no, mejor ya no utilizo este servicio, veo qué hago, no sé, encuentro otra alternativa. Entonces yo creo que tampoco es justo que todo recaiga sobre el usuario. Aquí tienen que haber situaciones más concretas por parte de los empresarios, más concretas por parte del gobierno, no más concretas por parte del gobierno municipal en los 340 municipios. No nos podemos lavar las manos y decir, en mi municipalidad no hay dinero para esto, miren ustedes qué hagan. Yo creo que eso no es la solución. ¿Qué ha faltado aquí, Julio? Porque mira, al final yo no tengo claro qué va a pasar con el transporte público. Yo creo que esta duda, más de alguno también la tendrá. Porque hay propuestas, hay protocolos diretes, hechos, pero al final no hay una claridad. Y el problema aquí es cuando se indique, bueno, vamos a continuar con esa apertura, sí, con ese retorno a actividades, sí, hasta ese momento se va a decidir algo. Yo creo que es necesario establecer alguna mesa de diálogo para llegar exactamente a una solución que favorezca a todos, no que afecte únicamente al usuario. Al final de cuentas termina afectando a todos también. El usuario sigue sin transporte, las previsiones no son muy favorables para nadie y el transportista sigue sin tener sus ganancias y sin funcionar. Entonces así estamos todos y sin servicio público de transporte urbano y extraurbano. Es una belleza, los tres temas nos han dado para un análisis nada alentador, hay que decirlo en los tres, pero es la situación real y es lo que pasa en nuestro país. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, Julio, pero hay otras noticias que también destacaron en la jornada que la vamos a presentar después del corte. Por favor, sigan en sintonía. Así es, no cambies, somos a la medida. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, el ministro de Energía y Minas y también personal del INDE llegaron a Petén este viernes para poder inaugurar así un proyecto de electrificación rural. El día de hoy podemos hacer entrega formal al pueblo de La Reinita, al municipio de Sayaché, de este proyecto que es de suma importancia para el INDE. El proyecto tomó más de 6 años en construirse, que implicó una inversión de más de 36 millones de quetzales, que significó la construcción de más de 157 kilómetros de líneas de distribución, que son más de 2.260 postes los que se han instalado en la región, que hay más de 140 transformadores de energía eléctrica instalados. Todos son números importantes, pero en realidad hay 2 números más importantes que cualquier otro. Este proyecto trae beneficio a 22 comunidades de este bello municipio. Y este proyecto está diseñado para cambiar la vida de más de 12,000 guatemaltecos que habitan en esta región. Son 12,000 personas que tendrán nuevas oportunidades de crecimiento. La energía eléctrica que ahora está instalada en esta región les permitirá contar con opciones nuevas de entretenimiento. Pero hay cuestiones más importantes. Eso significa una oportunidad de mejor acceso a una mejor educación para sus hijos. Significa la posibilidad de nuevos puestos de trabajo, de crecer el comercio en la región, de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos que habitan esta región. Había necesidad de luz y aquí está. Pronto va a haber necesidad de caminos y estaremos presentes. Vamos a traer el desarrollo rural. Y vamos a trabajar de la mano con las autoridades locales para que mejoremos los servicios públicos en esta comunidad. Estimados amigos de La Reinita, estimados amigos de Sayaché, tienen un presidente que comprende las necesidades, pero más que comprender las necesidades y constatarlas, hay un presidente que da soluciones a los problemas. Y lo van a ver ustedes mañana. Hoy la luz, mañana iniciamos el trabajo para cambiar los baños de esta escuela. Y pronto haremos una realidad que los caminos sean transitables para ustedes. Vamos a seguir trabajando por ustedes, con el ánimo y la frente en alto, pero sobre todo con ganas, dentro de 3 años y medio, de irnos del gobierno con la cara de la satisfacción del deber cumplido en el rostro y poder ver a Guatemala hacia adelante,
pero sobre todo ver a una Guatemala diferente, porque Guatemala no se detiene, ni virus ni nada nos detendrá a los guatemaltecos para construir una Guatemala diferente. Bueno, le agradecemos la sintonía durante toda esta semana y nosotros, usted sabe, amenazamos con regresar el próximo día lunes para analizar con usted las noticias. Que tenga un excelente fin de semana, por favor, cuídese. Hasta el lunes. Chao.